voy hasta que tu palabra sea sembrada en mi corazón, que es una buena tierra, y dé su fruto. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Antes de empezar a predicar, ¿me prometen, parejas, que van a hacer todo lo posible por conocerse aún más? ¿Es una promesa? Todos los días, aún más. Ay, pastor, yo llevo 60 años de matrimonio. ¿Lo sabe lo que te falta? ¿Me lo prometen? Qué pena que te pregunten cuál es el color preferido de tu esposa y tú no lo sepas. O qué pena que te pregunten qué es lo que más le gusta comer a tu hijo y tú no lo sepas. Amén. Ok, venga conmigo a Mateo 14:13. En Mateo 14:13 vamos a leer una historia de un centurión. Vamos a leer la historia de un soldado romano. Te quiero poner en contexto rápidamente. No te distraigas, es su manera de adorar al Señor. Él está adorando al Señor así. Mírame para acá. Entonces vamos a leer la historia de un centurión, de un soldado romano. ¿De un soldado qué? Romano, que no tenemos evidencia histórica si era seguidor de Jesús. No tenemos una evidencia histórica si era cristiano. Tenemos una evidencia histórica que era romano. Tenemos una evidencia histórica que cumplía con los propósitos del ejército romano. Es decir, tenía costumbres romanas. Si tenía costumbres romanas, los romanos podían adorar a Dios de una manera fácil, porque ellos adoraban a dioses. Es decir, los romanos, de una manera equívoca o no, tenían un mundo espiritual abierto. Hay quienes ni siquiera tienen la capacidad de adorar a un dios. Se creen ellos los dioses, se adoran a sí mismos, egocéntricos, ególatras. Pero este señor, no tenemos la evidencia histórica si era seguidor de Jesús, pero sí tenemos la evidencia bíblica que algo sucedía con este romano y la palabra del Señor. ¿Estamos hasta ahí? Entonces dice la palabra del Señor: oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca. No, esa fue la prédica de ayer, del domingo. Aquí está. Estamos en Hechos 10 del 1 al 8. ¿Ok? Empezamos de nuevo. Entonces dice la palabra del Señor: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Usted debe saber que Cesarea era el lugar de la rumba del gobierno romano. El gobierno de Israel construyó una base para congraciarse con César. Y esa base se llamó Cesarea. En Cesarea se corrían carreras de caballos. En Cesarea estaba la base del gobierno romano. En Cesarea había todo lo que tiene que haber en un lugar de diversión. ¿Me está entendiendo? Y es en Cesarea donde se narra esta historia de un centurión romano. No estamos hablando de un judío. No estamos hablando de un rabino. Estamos hablando de un romano. No pierda de vista esta historia. Es un romano. Es alguien que está militando en el ejército de Roma, que vive en Cesarea, que es la ciudad de la rumba. Y es en este contexto en donde Hechos narra esta historia. Entonces Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios. Espérate, hay una evidencia aquí. Temeroso de Dios, pero dice Dios con D grande. Es decir, tenemos una evidencia bíblica que era temeroso de el Dios que tú y yo seguimos. Aquí tenemos una evidencia bíblica. Temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. A Dios con D grande. Tenemos evidencia bíblica que es al mismo Dios que tú y yo adoramos. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio, Cornelio. Espérate un momentico, tenemos otra evidencia. Tenemos un soldado romano, no judío, que Dios le habla. Esto está raro, negro. Esto está raro. Porque aquí estamos hablando de que el Dios que te ama a ti
Y el Dios que me ama a mí le está hablando a un soldado romano. Tenía un amigo que nunca quería asistir a la iglesia y me huía. Un día me lo encontré y me dijo: te tengo abierto porque yo no quiero ir a esa iglesia. Oye, pelean con uno. ¿Y por qué? Porque yo a esa iglesia no voy a ir. Yo le dije: bueno, está bien, no vengas, pero te tengo una noticia. Dios te ama a ti igual como me ama a mí. Se fue. Como a los 15 días me dijo: Negro, ¿cómo es ese cuento que Dios me ama a mí como igual que como te ama a ti? Y loco, me quedó sonando eso en la cabeza. ¿Y por qué? Porque tú sabes cómo soy yo. Mira, yo soy. Me hizo su listado. Yo le dije: no, papá, y yo estamos. ¿Serio? Sí. Negro, pero es que yo no me sé ningún versículo de la Biblia. Y dice: bueno, yo me sé casi todo porque mi abuela me lo hizo aprender todo. Pero te tengo una noticia: Dios me ama igual a mí que me sé más versículos bíblicos que lo que tú te sabes. Y listo, se fue. Estoy predicando un día aquí y de pronto levanto la mirada y el hombre ahí. ¿Qué lo hizo venir a la iglesia? Que yo lo invitara, que lo presionara, que lo llamara, que lo amenazara. No, lo hizo venir a la iglesia el amor de Cristo. Tú tienes que saber algo. Dios te ama tal y cual como tú eres. No, te lo voy a decir de otra manera y préstame atención. Vamos. Hoy necesito que me prestes atención. Toca al que tienes al lado y dile: hoy no se puede ir al baño. El baño está cerrado. Por 40 minutos no hay cafetería, no hay baño, no hay nada. Usted concéntrese en lo que vamos a predicar, porque no quiero que salgas diciendo lo que no estoy diciendo. Toca al que tienes al lado y dile: Dios te ama, aunque no creas en Él. Mírame para acá. Dios te ama aunque seas ateo. Dios te ama aunque tú no lo ames a Él. Dios te ama si tú eres evangélico, católico, judío. Dios te ama, Dios te ama. Tú tienes que entender que Dios te ama y su amor es incondicional. El Señor te ama. La diferencia está en cuán oportunidad tú le das que ese amor entre en tu vida. Pero Dios te ama. Tenemos que acabar esa Dios me ama a mí, pero a Pedro no lo tiene que amar tanto porque Pedro no viene a los ayunos. Yo sí vengo a los ayunos. ¿Amén o no amén? Nosotros vivimos un entorno social complicado. Termina Navidad y en Barranquilla están pensando en una cosa y tal. Y el martes están llorando porque se acabó la cosa esa y dicen: ay, pero mañana entramos en Cuaresma. Mira para allá. Y entonces entramos en Cuaresma, lloramos jueves y viernes. Aleluya. El domingo aquí para la playa. O algunos van a la iglesia y festejan el simbolismo de la resurrección y dicen: comienza el festival vallenato en una semana, papi. Ahí entonces yo me aprendí esto para la prédica. Nosotros no podemos entender el amor de Dios hacia nosotros desde el punto de vista religioso. No podemos mirar nuestra relación con la iglesia dependiendo de la semana de religiosidad que estamos viviendo. Tenemos que entender que Dios nos ama como somos. 365 días del año. Y aunque estés haciendo cosas equívocas, Dios no te deja de amar. Ahora, lo que haces fuera del amor del Señor, es lo que haces en rebeldía, lo que haces por tu cuenta, tiene consecuencias.
Eso no quiere decir que Dios no te ame. Lo que pasa es que tú decidiste comportarte a tu manera y tú vas a recoger los frutos de lo que siembras. Pero toca al que tienes al lado y dile: te tengo una noticia. El Señor te ama igual que como me ama a mí. Toca a 500 personas y dile: el Señor te ama como amaba a Cornelio. Y ahora concéntrate bien. Dile al que tienes al lado, dile: aunque tengas cara de Judas, el Señor te ama como amaba a Judas. O sea, no te gustó, ¿verdad? Nadie quiere llamarse Judas ni Caín. ¿Dónde está la mamá que le pusieron a los hijos? Caín Abel. No, Caín Judas, de la Concepción. ¿Cómo tú puedes entender que Dios te ame igual a ti que a Judas? O que Dios te ame igual a ti que a Barrabás. En la cruz habían 2 ladrones. Y déjame decirte algo, a los 2 los amaba igual. La diferencia está en que uno decidió tomar el amor de Dios y otro desecharlo. Pero a los 2 los amaba igual. Cuando Judas lo fue a entregar, Jesús le dijo: amigo, con un beso entregas al maestro. Ni siquiera entregándolo a muerte le quitó el grado de amistad. Ni siquiera entregándolo a muerte dejó de amarlo. Porque el amor de Cristo es para siempre. El amor de Cristo es por siempre. El Señor te amó antes que tú lo amaras a Él. Y te amará por siempre y por siempre y por siempre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó, nos bendijo con toda bendición espiritual antes de que se formara. Así que si tú crees que tú amas porque eres bueno, déjame decirte que tú amas porque Él es bueno. Y eso está sucediendo aquí con Cornelio. Cornelio, militar de la Guardia Romana, Dios le habla a él. Muchos no pudieran entender esto. Para algunos esto sería descabellado y loco. Porque yo puedo entender que Dios me hable a mí porque yo ayuno y leo la Biblia y soy pastor, pero que le hable a la chismosa esa que tengo al lado, no. Es imposible. Y entonces nosotros creemos que nos merecemos un nivel de amor diferente al que se merece el otro. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Levanten la mano. Bueno, bajen la mano. ¿Cuántos tienen más de un hijo? Una pregunta: ¿alguna vez su hijo le ha dicho: papi, ¿a quién amas tú? ¿A mi hermanito o a mí? Si eso no lo has vivido, vamos a ponerte la pregunta al revés. ¿A cuántos de los que levantaron la mano su hijo le ha preguntado: papi, ¿a quién amas más tú? ¿A mi hermanito o a mí? Uy, Dios mío, ¿esto qué es? A mí, yo tengo 4. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en una constante competencia sana de amor. Yo quiero que me amen más, yo quiero que me amen más, yo quiero que me amen más. Cuando tú estás en esa competencia sana, es porque realmente todavía no has entendido el significado del amor. El amor de Dios se entregó en justa medida. Y la justa medida es en Él, no en nosotros. Nosotros queremos que la medida cambie de acuerdo a lo que hacemos. Es que yo hice esto, yo merezco que me hagan esto. Es que yo entregué esto, yo merezco recibir esto. Pero Jesús entregó su vida sin esperar nada a cambio. La medida de amor de Él nadie la va a llenar. Así que resulta bastante difícil de entender para el que está buscando la medida de amor en la carne que Jehová Dios le hablara a un soldado romano. Este vio claramente una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué? Señor. Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas
han subido para memoria delante de Dios. Yo no sé si esa sea la voz de Dios, pero usted imagínese que esa sea la voz de Dios. Tú te imaginas que Dios te hable y te diga: Cornelio, Gustavo, tus oraciones han llegado a mi presencia. Aleluya, gloria a Dios. Estaban en Semana Santa. Envía pues ahora hombres a Jope. Jope, para que usted lo sepa en el contexto geográfico, es lo que hoy en día es Tel Aviv. Entonces está Jehová Dios mandando a Cornelio que mande a Jope, a Tel Aviv, desde Cesarea, que en esta época era más o menos un día de camino, para que busque a un personaje. ¿Y sabe a quién le manda a buscar? A Pedro. Qué lindo. Siempre hemos predicado que quien enseñó la gracia era de la cátedra. Claro que sí, Pablo, por Dios. Jimmy no vino hoy. ¿Cómo es que no gritaste, negro? Estás allá camuflado. Está en Guayabao. No. Dios mío. Siempre en Guayabao de la palabra, porque nosotros nos embriagamos de la palabra. A eso me refiero, porque es un nombre de Dios. Entonces, mírame para acá. Nosotros entendemos a Pablo como quien predica la gracia, gloria al Señor. Pero en este caso, el primer mensaje de gracia no lo llevó Pablo, Jimmy. Lo llevó el más legalista de todos, Pedro, Peter. Mírame para acá. El general, el soldado romano no tenía ni idea de quién era Pedro. Lo que sí está claro en el material histórico bíblico es que Jehová le hablaba a ese soldado. Y cuando tú le prestas tu oído a la palabra del Señor, Él va a entregar direccionamientos a tu vida que aparentemente son ridículos, pero siempre te van a llevar a la victoria. Amén. Entonces mira qué interesante, le da una instrucción. Le dice: manda a Tel Aviv, manda a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Qué lindo, mi Señor. ¿Cómo se llamaba Pedro? Simón. ¿Y por qué le dicen Pedro? ¿Quién le puso Pedro? Oye, así como tú veas al Señor, así tú te vas a relacionar con Él. Si tú lo ves como un viejo barbón, así, si tú lo ves como un muchacho, así, tú te relacionas con el Señor como tú lo veas a Él. Entonces mira qué lindo, lee entre líneas. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón. ¿Cómo se llama? Pero mira qué hermoso, el que tiene por, ¿y qué es sobrenombre? Un nombre que está por encima de su nombre. ¿Y quién le puso el nombre que está por encima de su nombre? Jehová Dios, el que le está hablando al soldado romano. Le dice que tiene por sobrenombre, ¿y qué es Pedro? Y sobre esta edificaré. Es decir, llama a Pedro, porque hay una iglesia que va a ser crecida en ti. Le está diciendo al soldado romano: hay una iglesia que a mí me ha placido crecer en tus hombros. Pero necesitas tener direccionamiento. Y ese direccionamiento te lo va a dar Pedro. Búscalo. Y la instrucción del Señor es precisa. Le dice: el que tiene por sobrenombre Pedro, este posa en casa de cierto Simón curador, que tiene tu casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido del ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haber contado todo. Qué interesante que este hombre de mando, que este centurión, no discute con Jesús, o no discute con Jehová, no discute con la palabra. Él no discute, él recibe la instrucción y como hombre de ley, como hombre de autoridad, inmediatamente hace y obedece. El problema es que muchos de nosotros escuchamos la instrucción de Dios, pero no obedecemos, porque nosotros amamos a nuestra manera. Muchos de nosotros escuchamos el direccionamiento del Señor, pero actuamos cuando se nos da la gana.
Pero este hombre que no era judío, que no era rabino, este hombre que era un simple soldado romano, cuando escuchó la voz del Señor, obedeció inmediatamente. Y a continuación, en el versículo 9 dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, Dios mío, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: sí, Señor, habla, que tu siervo obedece. Vamos para atrás. Pedro, el mismo que el Señor le dijo: de cierto os digo que de ahora no te llamarás más Simón, sino Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El mismo, ¿verdad? El mismo que cuando Jesús estaba en el agua dijo: yo voy para esa, volteó la mirada y se hundió. El mismo que dijo: yo jamás te dejaré, y lo negó 3 veces. El mismo que se apartó y regresó. El mismo que el Señor le dijo: ¿me amas, Pedro? Sí. ¿Me amas, Pedro? Sí. ¿Me amas, Pedro? Sí. Entonces apacienta mis ovejas. El mismo Pedro es el que estamos narrando aquí. Ese mismo Pedro que dijo: nunca más te negaré, Señor. Ese es el mismo Pedro que llegan los soldados romanos y le dicen: te manda a llamar mi general. Tú tienes que saber que en este momento ya Jesús fue ascendido, ya Cristo está en la presencia del Padre, de tal manera que si un soldado romano está mandando a buscar a un discípulo de Jesús, era porque... ¿Cuántos aman al Señor? Yo quisiera hacer un ejercicio aquí, sacar una R15 y decir: el que diga que ama al Señor, sométase a lo que viene. ¿Cuántos aman al Señor? Sí, Señor. De pronto no lo entendieron de este lado. Aquí son más inteligentes. Una R15. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cómo no? O de pronto no lo entendió ninguno. R15. El que diga que aman al Señor, se la baseo encima. ¿Cuántos aman al Señor? Tan espirituales, Dios mío. Tan lindo. Ellos mismos van a ver lo que están diciendo. Pues este mismo Pedro, llegaron los soldados y le dijeron: ¿qué pasó? No, que el centurión te manda a llamar. Voy para esa, porque yo no vuelvo a negar al Señor. Ya yo aprendí la lección. Y camino a verse con el centurión, Jehová le habla y le dice: Pedro, levántate y come camarón, pescado sin espina, peciña de puerco ahumada con chicharrones y arepa, rana. A ver, entiéndeme algo. Pedro era judío. Pedro no comía nada de esto. La ley no le permitía comer esto. Habían unas normas. Los judíos no podían por ley comer esto. Ahora a Pedro lo están llevando donde una autoridad romana. Se va a entrevistar con un soldado romano. Y en el camino Jesús le habla, Jehová le habla directamente y le dice: come lo que antes no comías. Y la respuesta de Pedro, el que dijo que no volvía a negarle, el que aprendió la lección, el que le negó 3 veces y 3 veces el Señor le dijo: me amas, me amas, me amas. Ahora 3 veces le dice que no. ¡Wow! El enemigo es demasiado astuto. Cuando tú crees que has logrado algo, él busca otro camino. Lo que Pedro no estaba entendiendo era que ahora él era portador de la gracia.
Pedro no estaba entendiendo que él ya tenía el contexto de lo que era Cristo, podía predicar a Cristo. Ese Pedro que cuando caminaba la sombra sanaba a los enfermos, ese Pedro que solamente en 2 prédicas ganó 8,000, no estaba entendiendo que ahora era portador de la gracia, y la gracia es la palabra del Señor. Cristo es la palabra. Ahora Pedro tenía que entender que no era por obras la salvación. Ahora Pedro tenía que entender que el amor de Dios era igual para todos. Si comías rana, si comías cerdo, o si comías camarón, o si comías carne kosher. Porque ahora la salvación, el amor de Dios, no depende de lo que tú haces, depende de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y Pedro todavía no lo tenía claro. Qué interesante que Jehová utiliza a Pedro para la primer mensaje de gracia y no a Pablo. ¡Wow! Qué interesante los designios de mi Señor. Pedro no lo entendía, mi amor, no lo entendía. De hecho, la respuesta de Pedro fue: Señor, no. Toca al que tienes al lado y dile: Señor, no. Para esta prédica tenía un ejercicio, pero se me quedaron los papeles. ¿Qué quieres que te diga? Era cambiar la prédica o cambiar los papeles. Pero como usted es una iglesia inteligente, usted va a hacer como si tuviera ese papel en la mano. Y ese papel que le íbamos a entregar en la entrada era un papelito pequeño que decía Hechos 10 del 9 al 14. Y decía no y Señor. Visualízalo, toma el papel en la mano. Bueno, ahí dice, léelo, haz estas tonterías conmigo, ¿eh? Toma el papel en la mano. Ahí lo tienes, lo estás leyendo. Dice Hechos 10, 9 al 14. Y abajo grande dice Señor, guión, no. Míralo, no lo estás viendo. Ahí está, ahí. Señor, y al lado no. Ya lo viste, ¿verdad? Allá atrás lo vieron. El papel dice Señor, no. Aquí lo vieron. ¿Qué dice el papel? Bueno, déjame decirte que esto es un oxímoron. ¿Alguien sabe qué es un oxímoron? Ayúdame, Juan Carlos. Oxímoron. Combinación de 2 palabras o expresiones de significado opuesto que originan un nuevo sentido. Por ejemplo, placer espantoso, pequeño gigante, un instante eterno, apresúrate lentamente. ¿Está claro? Dile al que tienes al lado, tienes cara de oxímoron. A tu próximo hijo ponle oxímoron. Oxímoron Salcedo Fernández. Mírame para acá. Tú no puedes decirle Señor, no. No hay manera que tú respondas a Jehová, no. Tú no puedes reconocerle como Señor y no sujetarte a Él. Tú no puedes reconocer a Cristo como tu único y suficiente Salvador y lo que Él te pide decirle no. Yo creo en ti, yo te reconozco como mi Señor y Salvador, pero no dejaré el trago. Ahora lo entiendes de otra manera. Yo te reconozco mi Señor, pero no dejaré el adulterio. Yo sé que existes, hoy estoy en la iglesia, pero no dejaré de mentir. Porque es un oxímoron. ¿Recuerdas el papelito? Vuelve a tomar el papelito en la mano, por favor. Vamos, tómalo en la mano, hazlo conmigo, por favor, sujétate. Toma el papelito en la mano y logra visualizar en ese papelito Señor y el no. Ahora, ¿cuál de estas 2 palabras es la equivocada en tu vida? ¿Cuál de estas 2 palabras es la equivocada en tu vida? Si es el no, rómpelo. Hoy y para siempre.
Y si es Señor, rómpelo también. Pero tu vida no puede ser vista como un oxímoron. Tu vida no puede ser una contradicción eterna. No puede ser que le reconozcas como Señor, pero tu obediencia esté distante a lo que tu boca está reconociendo. No puede ser que le reconozcas como Señor. No puede ser que hayas caminado sobre las aguas, que el Señor te haya librado de la muerte. No puede ser que el Señor te haya dicho: vamos, hijo, vamos, vamos, tú me servirás, tú pastorearás mis ovejas. Y el Señor te diga: cómete un ratón, y tú digas que no. Bueno, eso no le vas a encontrar coherencia. Pero que el Señor te diga: no vuelvas a mentir. O que te diga: tienes que entender que yo lleno todas las áreas de tu vida. Y tú le digas: no, Señor, todavía me hacen falta los viernes en la noche y los jueves en la noche. No puede ser que tú entiendas esta palabra en la iglesia, pero en la intimidad sigas siendo igual de chismoso o chismosa. No puede ser que tú le reconozcas como Señor y Salvador y sigas destruyendo con tu boca a otras personas. No puede ser que tú vengas a la iglesia y todavía digas: es que ese pastor no me gusta esto y no me gusta lo otro. Te tengo una noticia. Hay cosas tuyas que tampoco me gustan a mí, pero Dios te ama igual a ti que a mí. Hay cosas de este servidor que seguramente te golpean en el hígado. Hay cosas tuyas que también me golpean en el hígado, pero sé que Dios me ama igual a mí que a ti. Pedro no podía entender esto, porque Pedro estaba buscando el crecimiento espiritual en sus acciones. Pedro no había entendido que no había nada que él pudiera hacer que fuera más grande que lo que ya Cristo hizo. Vamos, amigo, amiga, que estás aquí o que me ves por internet, rompe esa palabra. No puedes decir Señor, no. O es Señor o es no. Hechos 10 del 15 al 16, volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces. Y aquí el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Dios limpió mi vida en el nombre de Jesús. En la cruz del Calvario, su sangre derramada limpió mi ser, me dio un nuevo espíritu. Así que no me llames impuro, porque lo que Dios limpió, santo es. Dios limpió tu vida. Eso es lo que vamos a celebrar hoy. Pastor, ¿y usted no cree en la semana? Claro que creo en la Semana Santa y me encanta cuando viene. La celebro con alegría. Yo creo en la Santa Cena. La Santa Cena es un símbolo del cuerpo y la sangre derramada en la cruz. Pero la Santa Cena no trae salvación a mi vida. Hay una nueva ley en mí, y era lo que Pedro no entendía. Había una nueva ley. Perdón, pastor, o sea que Jesús vino a abolir la ley. Espérate un momentico. Recuerda vida bios, vida psique, psicológica, y vida zoe, la vida del espíritu. Cristo trajo una nueva ley espiritual a mi vida. Él no vino a abolir ni una coma de la ley, pero sí a entregarme una nueva ley espiritual. Él puso en mi espíritu una nueva ley. Ahora sí, vámonos con Pablo. Romanos 8 del 1 al 6. Ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús.
Aunque comas langosta y comas camarón o comas cordero o carne kosher, no hay condenación por lo que yo haga. No hay condenación por lo que vive en la carne. Porque ahora lo que rige mi vida es una nueva ley. La ley del Espíritu. Somos una nueva criatura. Y Pablo entendía esto a la perfección. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hay un nuevo amor. ¿Cómo así que un nuevo amor? ¿Qué es eso? Sí, hay un nuevo amor. Pero ¿cómo es posible que haya un nuevo amor? Explícame eso. Bueno, Juan 13:34 dice: un mandamiento nuevo os doy. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. ¿Quién lo escribe? ¿Pero qué dice Jesús? Un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es? Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Pregunta rápidamente: ¿cómo así que un nuevo mandamiento? ¿Acaso en Éxodo no está amarás a Dios sobre todas las cosas? ¿Acaso en Éxodo, en el antiguo pacto, no está amarás al prójimo como a ti mismo? ¿Cómo así que un nuevo mandamiento? Claro, hermano, mírame para acá. Un nuevo mandamiento porque es una nueva manera de amar. ¿Dónde está la diferencia? Muy fácil. Antes, en el antiguo pacto, amábamos desde nuestra carne, desde nuestras emociones. Ahora, en el nuevo pacto, amamos desde el Espíritu. ¿Y cómo es amar desde el Espíritu? Es amar a través de la palabra, amar a través del amor que lo llena todo, amar a través de Cristo. Eso es lo que tú estás celebrando hoy. Estoy cansado. Filipenses 1:8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Qué interesante, Pablo. Pedro iba a hablar con el centurión en sus fuerzas. Pedro le iba a enseñar la ley al centurión. Pedro le iba a decir: no puedes comer esto, pecador. Pedro se iba a enfrentar, iba a entregar su vida inclusive. No tuvo miedo a entregar su vida por la ley. Muchacho, él no entendía que por la ley entregó su vida a Jesús, para que a través de la gracia pudiésemos cumplir la ley. Pedro le iba a hablar al centurión y le iba a decir: mira, pecador, arrepiéntete. ¿Cómo comes cerdo? Pablo te dice: porque Dios es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de la gracia. La gracia es Cristo. La gracia es su palabra. Mira al que tienes al lado y dile: el Señor te ama igual que como me ama a mí. La palabra todo lo hace fácil. No te me distraigas, ya estoy terminando, no te distraigas. Toca al que tienes al lado y dile: en la palabra todo se hace fácil. No lo entiendes, mira, en la palabra tu enfermedad termina fácil.
Tu dificultad financiera termina hoy fácil. Tu soltería termina hoy fácil. Bueno, tal vez mañana. La palabra todo lo hace fácil porque lo difícil ya lo hizo la palabra. Lo difícil fue morir en la cruz y resucitar al tercer día para que en Cristo Jesús todo lo puedas y todo lo puedas. ¿Me entiendes? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra todo lo hace fácil. Rompieron el techo, trajeron un paralítico. El Señor le dijo: a ti te digo, tus pecados te son perdonados. Levántate, no peques más y arranca. No le importó quién era, solo vio su fe. Al Señor no le importa qué haces o qué no haces. Pero si tú te decides, hoy puedes tomar una palabra que va a hacer más fácil tu vida. Mateo estaba ahí al lado. Y Mateo vio que venían 4 cargando a uno. Y a los 10 minutos vio 5 caminando y a uno con la silla en la mano. Y Mateo era el recaudador de impuestos. Y Mateo dijo: ¿y esto cómo puede ser? Con una palabra nada más. Esto no puede ser. Y a los 10 minutos pasó Jesús y le dice: levántate y sígueme. Y una palabra transformó la vida de Mateo. La palabra todo lo hace fácil. ¿Quieres saber algo? Lo que Dios quiere hacer contigo, lo quiere hacer fácil. Pero tú lo haces difícil. Tienes que saber que Dios te ama, igual que como me ama a mí, que como amó a Pedro y a Pablo. Para Jesús perdonar, sanar, transformar, es fácil. Su palabra todo lo hace fácil. Y eso es lo que estamos celebrando hoy. Lucas 11:21, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio. Vamos, léelo conmigo. Léelo conmigo. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio en paz, está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas, es que confía y reparte el botín. ¿Lo entendiste? ¿Cuántos lo entendieron? Digan amén. Entenderlo es complicado porque tienes que escudriñar la escritura. Ahora hagámoslo fácil. Cuando el hombre fuerte armado, ¿quién es el hombre fuerte? Diga conmigo: Satanás. Vamos, dígalo con autoridad. Entonces, no diga hombre fuerte, léelo conmigo. Cuando, vamos, duro, ya terminé. Cuando armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. ¿Cuál es el palacio de Satanás? ¿Ah? Tú. Te lo compruebo. Y les conviene que yo me vaya. Pedro, tranquilo. Quédate tranquilo, me tengo que ir. Y les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, entonces vendrá el consolador. Diga conmigo la palabra. Diga conmigo la palabra. Diga conmigo la palabra. Cuando Cristo va a la presencia del Padre, lo que nos deja es su palabra, su espíritu. ¿Y su espíritu está en dónde? En nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Ya no vivo yo, Cristo, la palabra vive en mí. Entonces Satanás no es capaz de crear nada. Satanás es un imitador. Mírame para acá, léelo conmigo otra vez. Cuando Satanás, fuertemente armado, guarda su palacio, es decir, cuando la palabra de él entra en el palacio que eres tú y yo, él está en paz. Explícame eso, pastor. No puedo. Estoy fregado. Mi matrimonio se chaveteó.
ese hombre no sirve para nada. Estoy quebrado. Estoy sin fuerzas. Ya no puedo más. Lo que estás haciendo es meter palabras de carne en tu interior. Palabras del hombre fuerte. Cuando la palabra del hombre fuerte entra en tu vida, desplaza la palabra de vida. Por eso no es que la gente se va de la iglesia porque le faltó atención del pastor. No, le faltó palabra. Hay gente que se va de tu vida no porque dejaste de darle algo, es porque le faltó palabra. Debes de dejar de culpar al mundo entero por lo que te está pasando. Llénate de la palabra de Dios y verás la victoria en tu vida. No hay manera que si la palabra ocupa el primer lugar en tu vida, tú no vivas de victoria en victoria. Pero no se trata de celebrar jueves y viernes. Se trata de celebrar la palabra todos los días del año. Ahora, terminemos este versículo. Pero, diga conmigo, pero. No, pero con autoridad, que ya terminé, diga, pero. Toca al que tienes al lado, dile, pero. Hay una palabra más fuerte que la otra. Vamos, ya terminé, toca al que tienes al lado, dile, pero. La palabra de Dios es más fuerte que la de Satanás. Ya conmigo, pero la palabra de Dios es más fuerte que la de Satanás. Lea conmigo. Vamos, por si no lo leyó. La palabra de Dios es más fuerte que la del enemigo, de la de Satanás, y le quita todas sus armas en las que confiaba y reparte el botín. Levante su mano. Hay una palabra profética para ti. Todo lo que el diablo quiso robarte te lo va a tener que devolver. Ahora, escúchame bien. Todo el dinero del impío el Señor lo traerá a tus manos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén y amén. El impío trabajará para enriquecerte a ti. Yo no sé si lo estás entendiendo o no, pero hay una palabra que es para mí, es para mí, es para mí. Esa palabra, yo no sé si tú estás haciendo el reto de los 30 días. Lo que puedas, es lo que puedas, porque tú tienes que arrebatar esa palabra. Hay una instrucción, es una instrucción simple. Ahorra lo que puedas y lo que puedas es lo que puedas. Arrebata la palabra, atesórala en tu vida y permite que la palabra de Dios arranque de tu vida toda palabra que el hombre fuerte quiso tirar sobre tus finanzas. En el nombre de Jesús estoy profetizando sobre ti. En el nombre de Jesús de Nazaret. El enemigo tratará de robar tus finanzas, pero vendrán 1000 por la derecha y caerán 10,000 por la izquierda. En el nombre de Jesús de Nazaret. Porque nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Tú tienes que entender que la palabra de Dios es más fuerte que la palabra del enemigo. Hay alguien que ahora mismo está trabajando y no sabe que está trabajando. Es para enriquecerse a ti. Hay alguien que ahora mismo está haciendo dinero y no sabe que lo está haciendo es para ti. No, yo no sé tú, pero yo recojo esa palabra en nombre de Jesús. Porque la palabra dice que el dinero del impío. ¿Cuántos justos hay aquí? Yo estoy viendo a los ricos de adoración, aleluya, gloria a Dios. Los nuevos empresarios, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Señor, termino acá. Aleluya. La historia nos narra a un hombre fuerte que con una quijada mató a 300, 3,000, 2,000. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? Sansón. Tenía la fuerza así de su pastor. Iba al gimnasio. Ay, Dios. Sansón entendía el poder de la palabra. Pero mírame para acá, Jueces 16:16. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole. Estoy hablando de Dalila. Ay, Dalila. ¿Por qué será que siempre en la iglesia me tienen que poner a una mujer? Dalila, mano. Sansón había derrotado a todos. Pero había una palabra
que constantemente estaba tratando de desplazar la palabra que de Dios le daba la fuerza. No creas tú que Satanás se va a presentar con cachos y cola. Ay, varones, levanten la mano. Si tú estás esperando que que Satanás se te presente con rabo y cola, estás fregado, papá. Ese se te va a presentar con silicona por todos lados. Y te va a decir, ¿qué papito? ¿Y tú eres casado? Sí, ay, gloria a Dios. Me encantan los hombres casados. Ay, pero usted está creyendo que se va a aparecer con rabo y cola. Sigue creyendo, papito. ¿Y tú crees que va a ser una vez? Me estoy viendo una serie que ya me la voy a dejar de ver. Me encantó hasta que anoche el Señor me reveló una verdad. No te voy a decir el nombre porque barro con Netflix. Pero se trata de una cosa de salud. Y habla de anatomía. No me la veo más. ¿Y por qué no? Porque se camufla adulterio y fornicación de todas las maneras habidas y por haber, y se la muestran a la juventud como algo natural, chévere. Yo voy a escoger entre dos, aleluya, y me acuesto con uno y me acuesto con el otro, y los dos pendejos ahí, ay, estúpidos, y toman la figura del hombre como la de un... Y terminan las mujeres pensando que es normal que tú te acuestes con 2, con 3 o con 4. Mentira de Satanás. Si tú estás esperando que la palabra del diablo se te meta ahora así con un demonio, no, se te puede meter por donde tú menos piensas. Por ejemplo, Netflix. Pastor, dejo de ver Netflix. No seas tonto. Hay otras series mejores. ¿Qué hizo Dalila? Dalila, dice la palabra de Dios, presionándole ella día a día, cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca en mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareno de Dios desde el vientre de mi madre. ¿Te lo traigo a 2019? Mi fuerza está en que yo no le meto los cachos a mi mujer, aleluya. Mi fuerza está en que yo dejé de tomar. ¿Lo está entendiendo? ¿Usted por qué tiene que discutir con el hombre fuerte? Toca al que tienes al lado. Dile, hay una palabra más fuerte que del enemigo. Es la palabra de Dios. Con respeto, toma la mano de la persona que tienes al lado. Y dile, tus fuerzas se perderán por lo que oyes. Levántale la mano. Dile, tus fuerzas aumentarán por lo que oyes. Es sencillo. ¿Viste? Es sencillo. El Señor lo quiere hacer sencillo. Yo estaba dedicándole no sé cuánto tiempo a mirar esa cosa de anatomía en lugar de estar estudiándola, porque además me llegué a ver como chacho, me fascinaba. Hasta que anoche el Espíritu Santo me dijo, ¿y tú crees que eso es normal? Y yo con mi mujer acostado al lado y la otra gozándose de yo, ¿qué? Vamos a apagar esa vaina, ya, apagué esa vaina. El televisor. O sea, tú vas a hacer ese tipo de... que tú le vas a poner a tu mujer a 2 pendejos tratando de conquistarla y la vieja feliz con los 2 y tú, gloria a Dios, aleluya, mañana voy para la iglesia. Dalila se te mete en la cama así, papito. Dalila se te mete en tus pensamientos así. Anteriormente era como Dalila lo hizo, ahora lo haces con la televisión, con la internet. ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Sabes cómo terminó la historia? Cuando Sansón recuperó la palabra, no negó aún ni su propia vida. Porque cuando la palabra del Señor llena el templo del Espíritu, que eres tú, vives en la vida del Espíritu y no en la vida de la carne. ¿Sabes cómo terminó Pedro? Entregando su vida
en una cruz, boca abajo. ¿Sabes cómo terminó Pablo? ¿Sabes cómo terminaron los 11 discípulos? Muertos. Solo uno vivió. Solo uno. Después de haberlo casi quemado. ¿Saben de quién hablo? De Juan. Pero cuando tú y yo somos llenos de la palabra del Señor, el morir es vivir. Y el vivir es la palabra del Señor. Vamos a repartir los elementos, por favor. Pastor, Santa Cena, sí. Pastor, ¿y yo puedo recibir los elementos, el pan y el vino? Martín, tú puedes recibirlos. Martín, aunque yo no lo crea, Dios te ama igual a ti que a mí. Aunque parezca imposible, Dios te ama igual a ti que a mí. Tú puedes recibir, tú que vienes por primera vez, puedes recibir la Santa Cena. Déjame decirte algo. Dios te ama aunque tú no lo ames. Dios te ama aunque seas ateo. ¿Sabes? Te lo pido por favor, así sea porque es domingo de resurrección en la tradición. Te pido por favor que ahí donde estás, con los elementos en tu mano, el pan que tipifica el cuerpo, el vino que tipifica su sangre, ahí donde estás, pide perdón al Señor. Vamos, ahí donde estás, amigo, amiga, ahí donde estás. En lugar de preguntarte si mereces o no tomar la Santa Cena. Crecí en un hogar cristiano, en donde cuando sabía que en mi iglesia había Santa Cena, yo esa semana ayunaba, oraba, y cuando tomaba los elementos tenía miedo a ser condenado por tomar la Santa Cena de manera sucia. Hasta que entendí que no hay nada que yo pueda hacer que sea más grande que lo que Jesús hizo. Yo quiero invitarte ahí donde estás, en tu asiento. Ahí mientras tomas los elementos. Ahí donde estás, olvídate de quién está al lado tuyo. Olvídate de lo que tienes que hacer ahora. Te lo pido por favor, te lo pido por favor. Ahí donde estás, habla con el Señor. Oh, aleluya, ahí donde estás, dile: Señor, hoy quiero ponerme en paz contigo, papá. Señor, perdona mis pecados, Señor. Señor, contra ti, solo contra ti he pecado. Yo quiero hacer lo bueno, pero me cuesta trabajo, Señor. Señor, lo bueno que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer es lo que hago. Señor, ¿quién me librará de este cuerpo? Ahí donde estás, no te sientas culpable. Siéntete libre. Llena tu casa de paz. No es por lo que puedas dar, no es por lo que puedas hacer, es por lo que Él ya hizo. Y lo que tienes en tus manos tipifica lo que Él ya hizo. Este pan tipifica su cuerpo. Cuerpo que fue inmolado, maltratado. Este vino tipifica su sangre. Sangre que nos libra de pecado. En la cruz, yo primero vi la luz. Es la cruz. Y las manchas de mi alma. Una cruz vacía. Él resucitó. Oh, Él resucitó. Él resucitó. Él resucitó. Él resucitó. Él resucitó. En la cruz, yo primero
Él resucitó. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Él resucitó. Me hirió el pecado, fui a Jesús. Tómate un tiempo. Desconéctate del tiempo y entra en el tiempo. Tómate este tiempo para hablar con el Señor. No hagas de esto una ceremonia más. Haz de esto una victoria para tu vida. Señor, me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Señor, sabes en lo que te estoy fallando. Pero gracias porque hoy entiendo que me amas. Como aquella persona que creía que era el ejemplo de santidad. Gracias, Señor, porque tu amor es igual para todos. Gracias porque aún en mi debilidad, tú has sido mi fortaleza. Gracias, Señor, porque tu amor es para siempre. Gracias, Señor. Y le escribe Pablo a los Corintios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciás hasta que Él venga. La Santa Cena, después de la resurrección, es comer y dar de comer su palabra en tiempo y fuera de tiempo. Te damos gracias, Señor, por ese sacrificio. Gracias por entregar tu vida en la cruz por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Gracias, Señor. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz. Gracias, en la Señor. cruz, yo primero Gracias, Señor. vi la luz Gracias, y Señor. las manchas de mi ¿Le parece si se pone de pie? yo lavé. Levante sus manos al cielo. Fue allí por fe, Levante sus manos al cielo. yo vi a Y solo eleve una mirada al cielo de agradecimiento. Una sonrisa de amor. Dile: Señor, yo sé lo que a ti te gusta.
Yo sé lo que tú estás buscando. Señor, tú sabes lo que a mí me gusta. Tenemos una relación de padre e hijo. Gracias por la Semana Santa. Una semana que nos permite cada día más conocer lo que a ti te gusta, porque tú conoces lo que a mí me gusta. Salimos de ese lugar ungidos, sanos y bendecidos por el poder de tu palabra. Gracias, Señor, por tu resurrección. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias, Señor, por tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor te bendice. Feliz semana, Iglesia de Oración. Somos una iglesia real, Dios, porque no quiero parar de hablar de ti, papá. No quiero parar de decir que eres todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que hago. Y soy Dios. Soy una constante adoración. Soy una constante manifestación de tu amor en mi Jesús. Dios, tú eres todo lo que somos. Dios, tú lo eres todo. Tú lo eres todo. Dios, no quiero parar de hablar de ti, papá. Dios, no quiero parar de adorarte a ti, papá. Tal y como soy, tal y como eres tú, en mí yo soy en ti, Dios. Una iglesia real. Una iglesia que habla de ti, tal cual. Porque somos una constante adoración.